Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se analiza un sistema masa-resorte amortiguado utilizando la transformada de Laplace. Los sistemas mecánicos masa-resorte amortiguados son usados para modelar algunas situaciones donde se tienen masas, resortes y amortiguadores. Las unidades de medida para estos elementos básicos son kilogramos, newton por metros y newton y segundos por metro respectivamente. Las variables que se asocian al sistema son el desplazamiento xt medido en metros y la fuerza aplicada al sistema F de t medida en newtons. Para analizar un sistema masa-resorte amortiguado se considera 1. La ley de Hooke, la cual establece que la fuerza ejercida por un resorte con alargamiento X provocado por una fuerza externa aplicada al extremo del mismo viene dada por F igual a K por X, donde K se le llama la constante elástica del resorte. El sentido de esta fuerza ejercida por el resorte es contraria a la fuerza externa aplicada a este. 2. La fuerza ejercida por un amortiguador, conocida también como fricción viscosa y definida por F igual a B por X' de t, donde B es una constante positiva que depende de las características del fluido que produce la fricción. Y 3. La segunda ley de Newton. Esta ecuación nos dice que la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de masa m es igual al producto del valor de la masa por su aceleración adquirida debido a dicha fuerza. Sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración, y esto es m por x segunda de t. Ejemplo, consideremos un sistema masa-resorte amortiguado con unidades en un sistema universal formado por dos masas, m1 igual a 1 y m2 igual a 2, donde cada una está atada a una base fija por un resorte con constantes k1 igual a 4 y k2 igual a 8, y atadas entre sí por un tercer resorte con constante k3 igual a 10. También estas masas tienen un amortiguador sujeto a la base fija con constante b1 igual a 4 y b2 igual a 8. El sistema se suelta desde su posición de reposo en t igual a 0 y además se aplica a la masa m1 una fuerza dada por f de t igual e a la menos t. Se piden las posiciones x1 de t de m1 y x2 de t de m2 para t mayor de 0. Se muestra el sistema masa-resorte amortiguado formado por las masas m1 y m2. Ambas masas están atadas a una base fija por resortes de constantes K1 y K2 y amortiguadores de constantes B1 y B2, y atadas entre sí por un resorte de constante K3. Ambas masas se desplazan libremente, esto es, supondremos que no existe ningún tipo de fricción por el movimiento de estas masas sobre la superficie. Los desplazamientos de estas masas x1 de t y x2 de t con su eje de referencia se consideran positivos cuando estos desplazamientos se hacen a la derecha y están en cero en posición de reposo del sistema. Para obtener las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del sistema, separaremos el sistema en dos partes. En el diagrama de cuerpo libre para M1 se muestran las fuerzas que interactúan con su sentido de orientación sobre esta masa. Y estas fuerzas son la fuerza externa F de t aplicada a la masa M1, la fuerza ejercida por el resorte de constante K1 igual a K1 por X1 de t, la fuerza ejercida por el amortiguador de constante B1 igual a B1 por X1' de t, y la fuerza ejercida por el resorte K3 que depende de las diferencias de las posiciones X1 de t y X2 de t. Al aplicar la segunda ley de Newton a M1 se tiene que esto es menos B1 por X1' de t, menos K1 por X1 de t, menos K3 por X1 de t menos X2 de t, más F de t igual a M1 por X1 2' de t. Reagrupando tenemos esta expresión. Mediante un procedimiento similar, utilizando el diagrama de cuerpo libre para M2, se muestran todas las fuerzas que interactúan sobre esta masa. Al aplicar la segunda ley de Newton a M2, nos queda que esto es menos B2 por X2' de t, menos K2 por X2 de t, menos K3 que multiplica a X2 de t menos X1 de t, y esto es igual a M2 por X2 2' de t. Reagrupamos nuevamente para obtener esta expresión.
Al sustituir las constantes dadas, además del valor de la fuerza aplicada a la masa M1, se obtiene un sistema de ecuaciones de segundo orden lineales con coeficientes constantes. Agrupando y simplificando, nos queda que esto es x1 2' de t más 4 por x1' de t más 14 por x1 de t menos 10 por x2 de t igual a e a la menos t. Y 2 por x2 2' de t más 8 por x2' de t más 18 por x2 de t menos 10 por x1 de t igual 0. Aplicando transformada de Laplace al sistema de ecuaciones, teniendo en cuenta que la transformada de Laplace de x segunda de t es igual a s cuadrado por x de s menos s por x en 0 más menos x' en 0 más. La transformada de Laplace de x' de t es s por x de s menos x en 0 más. La transformada de Laplace de x de t igual a x de s. Y la transformada de e a la menos t es igual a 1 sobre s más 1. Nos queda el sistema de ecuaciones en el dominio de S. Al sustituir las condiciones iniciales tenemos que esto es s cuadrado por x1 de s más 4 por s por x1 de s más 14 por x1 de s menos 10 por x2 de s. Y esto igual a 1 sobre s más 1. Y 2 por s cuadrado por x2 de s más 8 por s por x2 de s más 18 por x2 de s menos 10 por x1 de s igual 0. Agrupando de nuevo, este sistema de ecuaciones lo escribimos en forma matricial. Para obtener x1 de s y x2 de s se utiliza la regla de Cramer. Mediante la regla de Cramer, x1 de s viene dado por esta expresión. Al calcular los determinantes obtenemos el valor de x1 de s. Y x2 de s, nuevamente aplicando la regla de Cramer y calculando estos determinantes, tenemos su expresión. Para calcular el desplazamiento x1 de t de la masa m1, aplicamos transformada inversa de Laplace a x1 de s y nos queda la transformada inversa de Laplace de la expresión que define x1 de s. Para calcular esta transformada inversa de Laplace utilizamos el método de separación en fracciones parciales, teniendo en cuenta que este polinomio se puede factorizar como s más 2 al cuadrado que multiplica a s cuadrado más 4 por s más 19. En esta función racional tenemos en el denominador una raíz real de orden 1, una raíz real de orden 2 y un factor cuadrático irreducible. Al expandir en fracciones parciales esta función racional, esto nos queda como a su 1 sobre s más 1, más b su 2 sobre s más 2 al cuadrado, más b su 1 sobre s más 2, más c por s más d sobre s cuadrado más 4 por s más 19. En el canal se tienen presentaciones donde se muestra el cálculo de la transformada inversa de Laplace de una función racional utilizando el método de separación en fracciones parciales. Aplicando los procedimientos que se tienen para calcular estos coeficientes, nos queda que x1 de s es igual a 3 octavos por 1 sobre s más 1, menos 1 tercio por 1 sobre s más 2 al cuadrado, menos 1 tercio por 1 sobre s más 2, menos 1 sobre 24 que multiplica a s más 3 sobre s cuadrado más 4 por s más 19. Sustituyendo x1 de s por su expresión que la define por medio de una suma de fracciones parciales y con un factor cuadrático irreducible en este término, esto lo podemos escribir en el denominador como s más 2 al cuadrado más 15. Teniendo en mente el primer teorema de traslación, en el numerador lo escribimos como s más 2 más 1. Aplicando la propiedad de la linealidad de la transformada inversa de Laplace y calculando esta transformada inversa de Laplace en dos pasos para mostrar el uso del primer teorema de traslación, esto nos queda como 3 octavos por e a la menos t, donde e a la menos t es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1. Menos 1 tercio por e a la menos 2t por t, donde e a la menos 2t por t es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2 al cuadrado. Menos 1 tercio por e a la menos 2t con e a la menos 2t la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2. Y la transformada inversa de Laplace de este término con un desplazamiento en menos 2 por el primer teorema de traslación, esto nos queda como menos 1 sobre 24 por e a la menos 2t por la transformada inversa de Laplace de esta expresión sin desplazar. Aquí hemos completado con esta raíz de 15 para que podamos obtener la transformada inversa de Laplace de este término que es conocida. Al calcular esta transformada inversa de Laplace, x1 de t nos queda como 3 octavos por e a la menos t, aquí hemos agrupado términos,
menos 1/3 por e a la menos 2t por t más 1, menos 1 sobre 24 por e a la menos 2t, que multiplica al coseno de la raíz 15 de t, que corresponde a la transformada inversa de Laplace de esta expresión, más 1 sobre la raíz de 15 por el seno de la raíz de 15 por t, que corresponde a la transformada inversa de Laplace de este término. Mediante un procedimiento similar para calcular el desplazamiento x2 de t de la masa m2, aplicamos transformada inversa de Laplace a x2 de s. Para calcular esta transformada inversa de Laplace, nuevamente utilizamos el método de separación en fracciones parciales, teniendo en cuenta cómo se factoriza este polinomio. Al expandir x2 de s en una suma de fracciones parciales y calcular sus coeficientes, nos queda esta expresión para x2 de s. Sustituyendo x2 de s por medio de su expansión mediante una suma de fracciones parciales y teniendo en cuenta que en este término tenemos un factor cuadrático irreducible, para calcular la transformada inversa de Laplace de esta suma de fracciones parciales, en este término el denominador lo podemos escribir como s más 2 al cuadrado más 15. Con un desplazamiento y teniendo en mente el primer teorema de traslación, ese desplazamiento también lo escribimos en el numerador. Y esta transformada inversa de Laplace, por un procedimiento similar al anterior, aplicamos la propiedad de la linealidad. Esta transformada inversa de Laplace la calculamos en 2 pasos para aplicar el primer teorema de traslación. Y finalmente, al calcular esta transformada inversa de Laplace, cuyas transformadas inversas de Laplace son conocidas, me queda que x2 de t es igual a 5 sobre 16 por e a la menos t, menos 1/3 por e a la menos 2t, que multiplica a t más 1, más 1 sobre 48 por e a la menos 2t, y eso multiplica el coseno de la raíz de 15 por t, más 1 sobre raíz de 15 por el seno de raíz de 15 por t. Se muestra en la figura los pequeños desplazamientos de las masas m1 y m2 para t mayor de 0. Se observa que estos desplazamientos corresponden a movimientos sobreamortiguados. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.